La película comienza con Valerie, una famosa oradora motivacional. La gente de todo el mundo encuentra esperanza en sus palabras, pero nadie sabe cuánto sufre por dentro. Todas las noches tiene pesadillas como si alguien lo estuviera arrastrando al agua. Él todavía no entiende la razón de estos sueños. A continuación descubrimos más sobre su familia. Su madre, Salo, ya falleció, y su padre es desconocido. Su marido la desea mucho. Hoy recibió una carta del pueblo, la cual al verla le agrió el ánimo y se puso triste. Decidió encontrarse con su amigo, pero eso no hizo mucha diferencia en su estado de ánimo. Llevaba varios días experimentando cambios extraños en su condición física, especialmente picazón severa en la cabeza. También estaba tomando pastillas anticonceptivas junto con un medicamento contra la picazón. Cuando el picor no remitió a pesar de la medicación, buscó en internet y se horrorizó por la información que encontró. Pasó otra cosa extraña. Su casa estaba llena de hormigas. Vio que las hormigas habían construido una casa entera, que estaba dentro de su propia casa. Cuando él echó un vistazo, ella estaba asustada. Al día siguiente, debía emprender una gira internacional, lo que requería un certificado de nacimiento. Se enteró de que su tía tenía el certificado. Ella fue a verlos también para preguntar por la caja que su madre le había dejado. La tía le dio una dirección donde estaba guardada la caja, pero cuando fue allí descubrió que la caja había desaparecido. La tía dijo que tal vez su padre vino aquí y se llevó la caja. Valerie lo dejó todo y regresó a casa. La picazón era tan severa ese día que se rascaba la cabeza como loca. Su marido también empezó a encontrar extraña esta condición. Pensó que esta enfermedad podría ser genética. Su madre debe haber tenido el mismo problema. Fue al pueblo a visitar a su padre antes de partir en su gira internacional. Allí su padre se había convertido en sacerdote. Preguntó por la caja, pero su padre fingió ignorancia. Sin embargo, había un cuadro extraño en su habitación. Cuando se le preguntó sobre la pintura, el padre contó una historia. Una criatura llamada Sanji que se alimenta de la energía espiritual de los humanos y permanece con ellos hasta que es completamente destruida. Valerie no pudo encontrar la caja, pero encontró el certificado de nacimiento. En el camino de regreso, oye el sonido de un bebé llorando en el granero, como si se hubiera ahogado. Siguiendo el sonido, llega al almacén donde siente como si alguien estuviera a punto de agarrarla por detrás. Ella regresa a casa y está muy molesta. En las fotos que trajo del casillero de su padre, ve la misma marca de alergia que ella tiene en la mano de su madre. Se convence de que este problema está relacionado con su madre. La enfermedad la había vuelto irritable, hasta el punto de que incluso empezó a maltratar a su marido, Ruby. Ese día decidió que no volvería a rascarse la cabeza por las noches. Se puso guantes y se ató las manos, pero cuando abrió los ojos por la mañana, tenía las manos libres y se había herido gravemente la cabeza. Ella va a casa de su tía y le muestra la fotografía. La tía explica con tristeza que tal vez su madre tenía algún tipo de magia o demonio sobre ella, razón por la cual murió. La había intentado con todas sus fuerzas salvarlo. Todo había cambiado en la colonia. Cuando Valerie preguntó por su padre, simplemente le dijeron, «Mantente alejada de tu papá». No preguntó nada por su padre, pero un miedo desconocido se había apoderado de su corazón. Después de un tiempo, Valerie tuvo que ir a una sesión de fotos. Allí, bajo las pesadas luces, mientras miraba su sombra, sintió que había otra sombra parada a su lado. Ella estaba muy asustada al ver esto, pero no le reveló sus sentimientos a nadie. Cuando regresó a casa, el estrés mental era tan severo que se golpeó la cabeza contra la pared hasta que empezó a sangrar. Frappy lo vio todo, pero Valerie mintió diciendo que no pasó nada. Cuando abre el cajón de las medicinas, encuentra las pastillas anticonceptivas de su marido. Este momento marca el inicio de la lucha entre ambos. Enfadada, Valerie le dijo a Ruby, «Aléjate de mí, es lo mejor». Su relación se rompió y Valerie comenzó a vivir sola en su habitación. Decidió que dormiría con las manos atadas para no hacerse daño. Pero cuando se despertó por la mañana, tenía las manos abiertas y había nuevamente arañazos en su cuerpo. Ahora comprendió que no era ella misma quien hacía todo esto, sino que había otra persona involucrada con ella. Mientras tanto, nota un extraño enjambre de hormigas en la casa y las persigue hasta la pared de la casa. El muro estaba a punto de ser derribado cuando alguien llamó a la puerta. Su padre había llegado, él dijo. «No respondías a mis llamadas, así que vine. Esta vez quería contar algo importante», dijo Valerie.
Tu madre era una mujer muy buena. Yo era soldado y durante una misión maté a una chica enemiga con poderes extraños. Ella se arraigó en mí después de morir, y por eso tu madre también se vio afectada. Este poder era un Sanchi que también fue transferido dentro de ti. Después de enterarse de todo esto, Valerie quedó desconsolada. Su padre mezcló pastillas para dormir con su té, para dejarlo inconsciente y que no reaccionara exageradamente. Cuando Valerie recuperó la conciencia, comenzó a investigar la muerte de su madre. Encontró papeles viejos que decían claramente que su madre había sido asesinada. Ella quedó completamente devastada al enterarse de esto. Empezó a llover. Cuando Valerie subió las escaleras para cerrar las ventanas, vio la sombra de su madre fuera de la ventana. El momento regresó. Su madre se estaba ahogando y su padre la estaba sosteniendo. Al ver esta escena, Valerie corrió hacia su padre y gritó: ¿Por qué golpeaste a mi madre? Su padre dijo: No maté a tu madre. La estaba protegiendo de ese monstruo, pero era demasiado poderosa. Tu madre se sacrificó para que tú pudieras salvarte. Valerie no lo creyó, pero su padre le dijo: Solo hay una salida ahora, acabar con esta tontería. Al día siguiente fue el seminario internacional de Valerie. Ella no quería que su condición fuera revelada a todo el mundo. Se ató una diadema alrededor de la cabeza y subió al escenario. Allí, colocó a una niña frente a un espejo y le dijo: Hasta que no reconozcas la verdad dentro de ti, no podrás hacer nada. Pero tan pronto como se miró en el espejo, vio la sombra de Sanchi. Ella tembló de miedo, se cayó y comenzó a rascarse la cabeza. Todos estaban preocupados después de verlo. Valerie no quería seguir haciendo el ridículo así, que abandonó el escenario y se subió al coche. Pero los dolores de cabeza se habían vuelto severos. Se rascó tanto la cabeza que apareció un agujero allí, y ese agujero empezó a sentirse como una puerta a la presencia de otra persona. Cuando Valerie metió el dedo en la herida de su cabeza, sin saberlo, tocó su cerebro. Tan pronto como el dedo tocó su cerebro, sufrió una conmoción cerebral y cayó al suelo inconsciente. Afortunadamente, Ruby estaba en casa en ese momento. Inmediatamente, llevó a Valerie al hospital después de ver su condición deteriorada. La atención médica oportuna salvó la vida de Valerie, pero el peligro no había terminado. Sanchi todavía estaba con ella. La atmósfera oscura del hospital hacía que la presencia de Sanchi fuera aún más evidente. Él acosaba constantemente a Valerie, a veces golpeándole la cabeza y obligándola a rascarse, y a veces persiguiéndola de formas dolorosas. Pero ahora, Valerie había cambiado. Ella no tenía picor y no gritaba. En lugar de tener miedo, ahora quería afrontar la verdad. A medida que Valerie comenzó a enfrentar su miedo, su condición comenzó a mejorar. El control de Sanchi comenzó a debilitarse. Ruby también jugó un papel importante en este cambio, ya que estuvo cuidando especialmente a Valerie estos días. Le prohibiría que le tocara la cabeza, porque la picazón había dañado gravemente la piel de Valerie, hasta el punto de que no podía caminar y estaba aprendiendo a caminar de una nueva manera. Ruby ató las manos de Valerie mientras dormía para que no pudiera lastimarse. Pero cuando se despertó por la mañana, las manos de Valerie estaban abiertas y él tenía nuevamente picazón en el cuero cabelludo. También había un par de tijeras a su lado, lo que hizo que Ruby pensara que tal vez Valerie había abierto sus propias manos y causado el daño. Ruby estaba desconsolada. No estaba preparado para comprender que todo aquello no era una mentira, sino un engaño. Enfadado, abandonó a Valerie. Valerie se quedó sola. Ella estaba rota, destrozada. Ahora necesitaba algo de apoyo. Comenzó a ver sus vídeos motivacionales para obtener algo de aliento. En ese momento, decidió que ahora lucharía ella misma contra Sanchi. Anestesió a Ruby y se dirigió a una de sus habitaciones, donde las paredes estaban revestidas de innumerables espejos. Allí empezó a gritar fuerte: ¿Quién eres? ¡Adelante! ¿Qué quieres de mí? Después de un largo rato, una mano aterradora emergió de un espejo y lo agarró por detrás. Él era Sanchi y ahora se había presentado ante Valerie. Sanchi puso el cuchillo en el cuello de Valerie y dijo: No te dejaré. Willy gritó. Ruby también recuperó la conciencia y se liberó de la cama y corrió hacia Valerie. Valerie, por otro lado,
Había decidido tomar medidas extremas, quería cortarse la mano para no hacerse más daño, metió la mano debajo del cortador, pero no tuvo coraje. Después de intentarlo varias veces, finalmente se controló, cerró los ojos y colocó la mano debajo de la máquina. El cortador le cortó la mano y la sangre le salpicó la cara. Ella anhelaba. Pero sabía que todo era necesario. Después de detener el sangrado, cuando comenzó a morderse la otra mano, Sanchi apareció nuevamente por detrás y la agarró, pero Valerie ya no tiene miedo. Con el mismo cuchillo, hábilmente apuñaló la mano de Sanchi. El grito del cortador resonó, pero en lugar de morir, Sanchi comenzó a regenerar su cuerpo. Willy estaba realmente asustado al ver esto. Ella empezó a correr fuera de la habitación, pero Sanchi la detuvo y dijo, «Ahora no te dejaré con vida». Willy respondió, «Ya no hay escapatoria». Diciendo esto, se arrastró hasta el estanque de agua y saltó al agua sin ningún temor. Sanchi también lo siguió al agua, pero el agua era su mayor enemigo. Empezó a temblar. Valerie intentó detenerlo agarrándole la mano, entonces recordó la verdad, por eso su madre había saltado al agua para que Sanchi pudiera morir. Su madre no fue asesinada, sino sacrificada. Por otro lado, Ruby había llegado al estanque. También saltó al agua y salvó a Valerie. Cuando ambos emergieron del agua, Ruby vio un bebé negro en la mano de Valerie. Era la forma debilitada de Sanchi que se había disuelto en el agua. Se muestra a Valerie, ahora madre de un niño pequeño. Su mano cortada ha sido reconstruida, y ahora ella alimenta felizmente a su hijo. Pero cuando la cámara se enfoca en el rostro del niño, vemos una tenue línea negra. ¿Realmente terminó la pandemia? ¿O regresará en otra forma?